Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a comenzar a trabajar la voz pasiva, the passive voice. Primero voy a comenzar con una breve definición de oración pasiva y voy a daros unas nociones básicas del paso de activa a pasiva. Además, os voy a explicar el paso de activa a pasiva de oraciones con un solo objeto. El paso de activa a pasiva de oraciones con dos objetos y la pasiva impersonal se trabajarán en el próximo vídeo. Right, so let's start with section number 1, which is definición de voz pasiva. What's the passive voice? La voz pasiva es la forma del verbo que se emplea para enfatizar que el sujeto recibe o sufre la acción del verbo. Se diferencia de la voz activa en que en el caso de una oración activa, el sujeto realiza la acción, no lo sufre. En inglés, el uso de la voz pasiva es más frecuente que en español, porque en inglés las oraciones se suelen construir, por así decirlo, de un modo más impersonal. La pasiva permite, por tanto, enfatizar el objeto cuando el sujeto es poco importante, desconocido o simplemente cuando se prefiere obviar el sujeto. Right, so now let's move on to section number 2, which is paso de activa a pasiva. Bien, en español, para pasar de activa a pasiva, se producen los siguientes cambios, es decir, la transformación de activa a pasiva se lleva a cabo del siguiente modo. Comencemos con A. En primer lugar, el objeto directo de la oración activa se convierte en el sujeto paciente de la voz pasiva. Es muy importante también que recuerdes que para localizar el objeto directo de una oración se pregunta ¿qué? Al verbo. Sigamos. B. El verbo de la oración pasiva suele formarse con el verbo ser conjugado en el tiempo del verbo principal seguido del participio de ese verbo principal. Y por último paso, el sujeto de la oración pasiva se convierte en el complemento agente de la voz pasiva. Este complemento, ¿de acuerdo?, es un complemento exclusivo de la voz pasiva. Este complemento agente suele ir precedido de la preposición por. Right, so now we are going to see an example so that you can see how to form the passive voice from an active sentence. All right? Vamos a ver cómo se forma, cómo se hace el paso de activa a pasiva con un ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice en la activa: la niña escribió un libro. ¿De acuerdo? Se trata de una oración en voz activa y queremos pasarla a pasiva. En primer lugar, tenemos que analizar la oración activa. Comencemos. Tenemos la niña, que en este caso sería el sujeto de la oración. Tenemos escribió, que se trata de un verbo que además está conjugado en pasado, ¿vale? Y por último tenemos un libro. ¿Qué escribió la niña? Un libro, por tanto se trata del objeto directo, del complemento directo. Ahora vamos a utilizar los pasos del recuadro en amarillo para convertir esta oración activa a pasiva. Empecemos con A. El objeto directo de la oración activa se convierte en el sujeto paciente de la voz pasiva. Por tanto, un libro, que sería el complemento directo, ¿de acuerdo?, pasa a convertirse en el sujeto de la pasiva. Se llama sujeto paciente porque recibe, sufre la acción del verbo. Por tanto, pondríamos un libro, que sería, como hemos dicho, el sujeto paciente. Sigamos. B. El verbo de la oración pasiva suele formarse con el verbo ser conjugado en el tiempo del verbo principal, seguido del participio del verbo principal. Por tanto, tenemos el verbo escribió, es un verbo en pasado. Para formar el verbo, conjugar el verbo en pasiva, ¿de acuerdo?, tenemos que utilizar el verbo ser en el tiempo del verbo original, es decir, de escribió, que está en pasado. Por tanto, pondríamos un libro fue, que sería el pasado del verbo ser. Disculpad, lo he puesto en inglés, sería fue, ¿de acuerdo? Bien, y ahora
Siguiendo también B, tenemos que utilizar el participio del verbo principal. En este caso, escribir, su participio sería escrito. Un libro fue escrito. ¿De acuerdo? Y por último, C. El sujeto de la oración pasiva se convierte en el complemento agente de la voz pasiva. Este complemento agente suele ir precedido por la preposición por. Aquí hay un pequeño error, ¿de acuerdo? Tendríamos que corregir aquí y decir el de la oración activa. Voy a ponerle en un segundito el sujeto de la oración activa, ¿de acuerdo? Vale, bien, por tanto, en este caso tenemos que el sujeto de la oración activa, ¿sí?, es el niño o la niña, en este caso. Por tanto, un libro fue escrito por la niña, ¿de acuerdo? Que sería el complemento agente de nuestra oración pasiva, ¿de acuerdo? Un libro fue escrito por la niña. Esa es la oración pasiva. Resumiendo un poquito para que veáis todos los pasos, como hemos dicho, en este caso sería un libro, que es el complemento, el objeto directo, pasa a ser el sujeto paciente de la oración pasiva, el verbo, ¿de acuerdo?, está en pasado. Por tanto, para formar el verbo en voz pasiva, ponemos fue escrito, ¿vale?, que procede de escribió, y por último, el sujeto de la oración activa pasa a ser el complemento agente de la oración pasiva, ¿de acuerdo? Así es como se pasa de activa a pasiva en español. En inglés se hace de una manera muy parecida, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. So we've got here the active, right? Tenemos una oración activa, which is the girl wrote a book, que es la misma oración que la oración de arriba, pero en inglés, ¿de acuerdo? Vamos a analizarla también. So we've got the girl, which is the subject, okay? Tenemos la chica, el sujeto. Then we've got wrote, okay? Wrote in this case is a verb in past simple, ¿vale? El verbo en este caso está en pasado simple. Right? And then we've got a book, which is the direct object, el complemento directo, ¿de acuerdo? DO, which is direct object in English, right? Okay, so now we are going to move this and we are going to form the passive, right? We are going to follow the same steps. Vamos a seguir los mismos pasos que antes, pero en inglés. Por tanto, vamos a ello. En primer lugar, tenemos nuestro objeto directo, que en este caso es a book. Vamos a ponerlo como el sujeto paciente de nuestra pasiva, a book, right? Perfecto. Sigamos. Wrote. Wrote es un verbo que está en pasado simple. Y lo que tenemos que hacer en este caso, como indica el paso B de recuadro en amarillo, es utilizar el verbo ser, ¿de acuerdo? En este caso, to be, en inglés, ¿de acuerdo? Conjugado en el tiempo del verbo principal. En este caso, el verbo está en pasado simple, por tanto, conjugaremos el verbo to be en pasado simple. En este caso, a book was, ¿vale? Porque puede ser was o puede ser were. En este caso, puesto que se trata de un libro, a book was, it was, ¿de acuerdo? Y después tenemos que utilizar el participio del verbo write, en este caso, que es el verbo principal. Por tanto, write, primera columna, wrote, segunda columna, written, tercera columna. La tercera columna es el participio. Por tanto, a book was written. ¿De acuerdo? Un libro fue escrito. Y por último, ¿de acuerdo?, vamos a tener que utilizar el sujeto de la oración activa como el sujeto, el complemento agente de la voz pasiva. En inglés, en lugar de ir precedido por la preposición por, va a ir precedido por la preposición by, ¿de acuerdo? Que by es por a la hora de formar un complemento agente en inglés. Por tanto, pondríamos a book was written by the girl. Un libro fue escrito por la chica. ¿De acuerdo? Vamos a ver, de nuevo, resumiendo los cambios que se han producido. Tenemos nuestro objeto directo, en este caso sería a book, ¿vale? Pasamos del objeto directo a sujeto paciente en la pasiva. Nuestro verbo en pasado simple, que lo tenemos por aquí, que pasa a pasiva de pasado simple. Y por último, nuestro sujeto pasa a ser el complemento agente de nuestra pasiva, que además va precedido por la preposición by, que en español es por. ¿De acuerdo? Estos son
estas son unas nociones básicas. En inglés, además, quiero aclarar que el sujeto de la pasiva puede ser tanto el objeto directo como el indirecto. ¿De acuerdo? En español, sin embargo, solo el directo puede ser el sujeto de la pasiva o de este tipo de pasivas que estamos explicando ahora. En este vídeo, como he comentado al principio, solo vamos a trabajar la pasiva de las oraciones con un solo objeto, que normalmente va a ser el objeto directo. Y en el próximo vídeo veremos también la pasiva de oraciones con dos objetos, el directo y el indirecto. Right? So, now we are going to move on to deal with section number 3, pasiva de oraciones con un solo objeto. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se transforma una activa a pasiva cuando se trata de una oración con un solo objeto. Bien, 3.1, 3.1, pasos para pasar a pasiva las oraciones con un solo objeto. En realidad ya lo hemos tratado un poco en general, pero ahora vamos a ver los pasos poco a poco. Right, so, los pasos para transformar una oración activa a pasiva en oraciones con un solo objeto en inglés son similares a los pasos que hemos seguido anteriormente para formar una oración o para pasar una oración de activa a pasiva en español. ¿De acuerdo? Vamos a verlo, vamos a ver los pasos que se siguen. So, we start with A. El objeto directo de la oración activa se convierte en el sujeto paciente, ¿de acuerdo?, de la voz pasiva. Esto ya lo hemos visto, lo estoy repitiendo de una manera un poco diferente. Seguimos. B. The verb of the passive sentence, right? El verbo de la oración pasiva suele formarse con el verbo to be, right? We form it with to be, which is ser o estar, en el tiempo del verbo principal, seguido del participio pasado, right? The past participle, que recordad que es ed en el caso de los regulares o tercera columna en el caso de los irregulares del verbo principal. ¿De acuerdo? Seguimos. Si el sujeto de la oración pasiva, ¿no? En este caso vuelvo a tener que corregir, sería de la oración, un segundín, vamos a moverlo un pelín, de la oración activa. Un segundo, vamos a moverlo, bien, así, ahí va. Como decía, sigo con C, el sujeto de la oración activa se convierte en el complemento agente, ¿de acuerdo?, de la voz pasiva. Este complemento agente, como he dicho anteriormente, suele colocarse al final de la oración, precedido por la preposición by, que significa por en el caso de una oración pasiva y cuando actúa como complemento agente, ¿de acuerdo? And D, esto es una peculiaridad, ¿de acuerdo? Si el sujeto de la oración activa es un pronombre personal, es decir, I, you, he, she, it, ¿de acuerdo? Y el resto de pronombres personales de sujeto, o las palabras somebody, que significa alguien, o nobody, que significa nadie, y palabras similares, ¿de acuerdo?, se omite, es muy importante esto, el complemento agente al pasar a pasiva. Este aspecto lo detallaré un poco más en la siguiente pizarra en la sección 3.3. Right, so now, 3.2, we are going to see some examples, right, of this way of moving from the passive, or from the active, sorry, to the passive with different tenses, right? Vamos a ver cómo se pasa de activa a pasiva con tiempos diferentes, para que podáis ver ejemplos distintos. Right, vamos a comenzar, en primer lugar, con una pasiva de una oración en presente simple. Tenemos, en esta oración, the tourists visit the castle. Los turistas visitan el castillo. Vamos a analizar la oración activa. Tendríamos the tourists, which is the subject, visit, which is the verb, and in this case the verb is in the present simple, verbo en presente simple. ¿De acuerdo? And then we've got the castle, right, which is the direct object, el complemento directo. ¿Sí? Por tanto, ya tenemos todos los elementos que necesitamos para construir nuestra pasiva, en este caso, de presente simple en inglés. Vamos a ello. Tenemos, por tanto, the castle, complemento directo, que va a pasar a ser el sujeto de paciente de la oración pasiva. Ya lo tenemos por aquí, que sería
the castle, ¿vale? Sujeto paciente. Sigamos. Tenemos en este caso visit, que es un verbo en presente simple, por lo tanto, como tenemos que, para formar la pasiva, utilizar el verbo to be en presente simple, utilizaremos las formas is, are o am. En este caso, puesto que se trata del castillo, de it, tendremos que utilizar is, right? Y además también, como podéis ver, utilizamos visited, que es el participio del verbo visit, ¿vale? Del verbo principal. Si observáis los pasos de arriba en el recuadro amarillo, veréis que seguimos esos pasos de nuevo, ¿de acuerdo? Por tanto, se trata del verbo en pasiva de presente simple, ¿de acuerdo? De acuerdo, vamos a ponerlo por aquí. Y por último, tenemos el sujeto de la oración activa, que pasa a ser el complemento agente de la oración, en este caso pasiva. Por tanto, sería the castle is visited by, por los turistas, ¿de acuerdo? Estamos siguiendo, por si os habéis perdido, el paso C, ¿de acuerdo? Eso sería en el caso de una oración activa en presente simple que queramos pasarla a pasiva. Ahora vamos a ver ejemplos con otros tiempos. Por ejemplo, in the case of the present continuous, the tourists are visiting the castle. Los turistas están visitando el castillo. Por tanto, cuando hacemos el paso a pasiva, tendremos que formarlo considerando que are visiting es un presente continuo y por tanto el verbo en pasiva tendrá que ser un verbo en pasiva con el verbo to be conjugado en presente continuo. Right? So we would have the tourists are visiting the castle, and in order to convert it into the passive voice, we would have the castle, el castillo, is being visited, daos cuenta, ¿de acuerdo? Está siendo visitado by the tourists. El castillo está siendo visitado por los turistas, ¿de acuerdo? Right. We move on to past simple, una oración en pasado simple. Seguimos con la misma oración, pero con el tiempo o con el verbo en pasado, the tourists visited the castle. Por tanto, en este caso el verbo to be tendrá que ser conjugado en pasado simple, que sería was or were, dependiendo del sujeto, y después tenemos nuestro participio del verbo principal, que en este caso va a ser visited, acabado en ed, como estamos comentando, ¿de acuerdo? The castle was visited, en este caso hay un pequeño error aquí, vamos a corregirlo, was visited by the tourists, ¿ok? Lo voy a poner por aquí para que veáis cómo se ha formado. Seguimos. Pasado continuo de past continuous. The tourists were visiting the castle. Tenemos una oración con el verbo, una oración activa con el verbo en pasado continuo, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando vamos a formar el verbo en pasado, el verbo ser, tenemos que formarlo o utilizar el pasado continuo. Por tanto, sería was or were, dependiendo del sujeto, being, y después ponemos nuestro participio. Por tanto, como podemos ver aquí, the castle was being visited. El castillo estaba siendo visitado por los turistas. ¿Bien? We continue with the present perfect, right? En el caso del presente perfecto, para pasar una oración de activa a pasiva, tenemos the tourists have visited the castle. Los turistas han visitado el castillo. Nuestro verbo está en present perfect, en presente perfecto. Por tanto, el verbo to be, en este caso, para pasar a pasiva, va a tener que estar conjugado en present perfect. Por tanto, el verbo to be en present perfect puede ser have o has been, dependiendo de cuál sea el sujeto. Y por tanto tenemos the castle has been, como podéis ver, verbo to be conjugado en present perfect, y visited, porque se trata del participio del verbo principal, by the tourists. Seguimos. Past perfect. Lo mismo. The tourists have visited the castle. Los turistas habían visitado el castillo. Pues conjugamos el verbo to be en past perfect, en pasiva. Had been visited. ¿De acuerdo? The castle had been visited by the tourists. El castillo había sido visitado por los turistas. We continue with the future simple, right? Tourists will visit the castle. Los turistas visitarán el castillo. En este caso tenemos un verbo conjugado con futuro simple will. Por tanto, el verbo to be conjugado con el future simple will sería will be. Y luego ponemos el participio del verbo principal. Por tanto, will be visited. Los turistas visitarán el castillo. Pasa a the castle will be visited by the tourists. Es decir, el castillo será visitado por los turistas.
Then we've got be going to. The tourists are going to visit the castle. Then we've got are going to be o is going to be, ¿vale? Is going to be o are going to be. Para pasar a pasiva, el verbo to be tiene que estar con el be going to, ¿vale? Conjugado. Y en este caso utilizamos is porque es el castillo, es it. Por tanto, the tourists are going to visit. Van a visitar el castillo, pasaría a the castle is going to be visited by the tourists. Right? Future perfect, futuro perfecto. The tourists will have visited the castle. Los turistas habrán visitado el castillo. El verbo to be conjugado en futuro perfecto sería will have been, ¿de acuerdo? Habrá sido. Y después ponemos nuestro participio. Por tanto, en pasiva, the castle will have been visited by the tourists. El castillo habrá sido visitado por los turistas. Recordad que cuando formamos los tiempos perfectos se pone el have, después del will en este caso, en forma base. No tenemos que poner en este caso has, porque no es posible. Right? Seguimos. Future continuous. La voz pasiva del futuro continuo es muy poco frecuente. Aún así, os la voy a explicar por si acaso. The tourists will be visiting the castle. Los turistas estarán visitando el castillo, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que formar el verbo to be en este caso, en futuro continuo, y tendríamos, por tanto, the castle will be been, ¿vale? Will be been sería el futuro continuo del verbo to be, y visited by the tourists. El castillo estará siendo visitado por los turistas. Como os comento, es muy poco frecuente esa estructura en inglés, por simple cacofonía. Cacofonía quiere decir que hay una unión entre los sonidos que no suena muy bien, ¿de acuerdo? Por decirlo así, no es exactamente como lo estoy diciendo, pero para que os hagáis una idea. Seguimos. Simple modals. Un modal simple. Por ejemplo, el modal should. The tourists should visit the castle. Los turistas deberían visitar el castillo. Conjugamos el verbo to be utilizando el modal should. Por tanto, tendríamos should be, debería ser, ¿de acuerdo? Y el participio del verbo principal, en este caso, visit. Por tanto, en nuestra pasiva tendríamos the castle should be visited by the tourists. El castillo debería ser visitado por los turistas. And last but not least, we've got the perfect modals. Tenemos los modales perfectos. The tourists might have visited the castle. Los turistas podrían haber visitado el castillo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestro verbo como modal perfecto en activa, y por tanto ahora al pasarlo a pasiva tendríamos el verbo to be, en este caso jugado con un modal perfecto que sería might have been, y el participio de visit que sería visited. The castle might have been visited by the tourists. El castillo podría haber sido visitado por los turistas. Right? Sé que son muchas reglas, pero con la práctica poco a poco vais a conseguir manejarlo perfectamente. ¿De acuerdo? Right, so now we're going to continue with 3.2. Este punto, esta sección es muy importante. Omisión del complemento agente. En inglés, para que lo podáis entender bien, el complemento agente a veces no aparece en la oración, se omite. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver en qué casos se produce eso. Right, so, si el sujeto de la oración activa es un pronombre personal o las palabras somebody, que significa alguien, nobody, que significa nadie, y similares, se omite el complemento agente al pasar a pasiva. ¿De acuerdo? Vamos a ver varios ejemplos para que podamos ver si se omite este complemento agente, si se puede omitir o si no se puede omitir. So, we are going to start with example number 1, right? Which is this one. We've got, he saw a bird in the park. Él vio a un pájaro en el parque. Vamos a analizar en primer lugar esta oración para pasar de activa a pasiva. Se trata de una oración activa, como podéis ver, y en este caso tenemos el sujeto here, ¿de acuerdo? Then we've got the verb saw, que este verbo está en pasado simple, ¿sí? ¿Qué vio él? What did he see? A bird. Por lo tanto, a bird sería en este caso el complemento directo, y tenemos además in the park, where did he see a bird? In the park, que sería el complemento circunstancial del lugar. ¿De acuerdo? Como sabemos, en este caso, para pasar a pasiva no podemos utilizar circunstancias del lugar. Vamos a tener que utilizar el complemento directo, que va a ser el sujeto de nuestra oración pasiva. Vamos a hacer nuestro paso a pasiva, por tanto, y como siempre decimos, utilizamos nuestro complemento directo para formar el sujeto paciente de la oración pasiva. Por tanto, sería a bird, un pájaro. Seguimos.
El verbo está en pasado simple, se trata del verbo ver, ¿de acuerdo? Por tanto, como está en pasado simple, utilicemos el verbo to be en pasado simple. En este caso, a bird was, no pondríamos were. Si fueran varios pájaros, sí pondríamos were, ¿de acuerdo? A bird was, ¿vale? Verbo conjugado en pasado simple, el verbo to be, ¿de acuerdo? Y después tenemos el verbo ser, el verbo ver, disculpad, que sería el verbo sí. En este caso tenemos que pasarlo a participio. Sí, primera columna, so, segunda columna, sin, tercera columna, nuestro participio. El participio que estamos buscando. A bird was seen, un pájaro fue visto, ¿de acuerdo? Seguimos con el resto de la oración. En el parque, in the park, ¿de acuerdo? Y por último, se suele colocar al final de la oración, ponemos nuestro, en este caso, complemento agente. Como el sujeto es he, va a pasar a ser el complemento agente de nuestra oración. Por tanto, recordad que ponemos by, ¿bien? Y después ponemos el sujeto que pasa a ser complemento agente. So, it will be by. No va a ser he, ¿de acuerdo? Sino va a ser him. ¿Por qué? Porque recordad, por favor, que he es un pronombre personal de sujeto y en este caso tenemos que poner el pronombre personal de objeto, puesto que by him es el complemento agente, se trata de un objeto y no de un sujeto, ¿vale? Tenemos que tener eso en cuenta. Ahora bien, ¿omitimos o no omitimos el complemento agente? Es decir, ¿omitimos o no omitimos by him? En este caso, como hemos dicho anteriormente, si el sujeto de la oración activa es un pronombre personal, se omite el complemento agente al pasar a pasiva. En este caso, se trata de un pronombre personal, como podéis ver el sujeto. Por tanto, by him se tiene que omitir, no lo pondríamos. Y por tanto, la oración pasiva en este caso quedaría como a bird was seen in the park. ¿De acuerdo? Sin su complemento agente. Right, so now we are going to see example number 2, and we are going to do the same thing, right? John saw a bird in the park. John vio a un pájaro en el parque. Es un poco lo mismo, como podéis ver, a la hora de hacer el paso a pasiva. A bird was seen in the park by John. En este caso no sería by him, sería by John, porque el sujeto, como podéis ver, es John, ¿de acuerdo? Por eso, cuando hacemos el complemento agente, ¿sí? Tenemos John, ¿de acuerdo? ¿Se omite o no se omite en este caso el complemento agente? Vamos a leer de nuevo la parte de arriba, que como decíamos, si el sujeto de la oración activa es un pronombre personal o las palabras son body, now, body, se omite el complemento agente. En este caso, no se omite el complemento agente porque no cumple ninguna de esas opciones, ¿de acuerdo? Por tanto, no se puede omitir, no se omite, puesto que no se trata ni de un pronombre personal ni de una de las palabras que hemos considerado anteriormente. ¿De acuerdo? Se tiene que mantener. Y por último, example number 3, which says, right, so this is okay, which says, somebody saw a bird in the park. Alguien vio a un pájaro en el parque. Vamos a convertirlo a pasiva. En este caso, mismo proceso. A bird was seen in the park by somebody. Okay? En este caso, somebody es el sujeto. So, in this case, by somebody, it would be the complemento agente. Bien. ¿Omitimos o no omitimos el complemento agente? Pues, de nuevo, volvemos a ver que si el sujeto de la oración activa es un pronombre personal o las palabras somebody, aquí lo tenemos, aquí tenemos nuestra clave. Si se omite, por tanto, tendríamos que omitir este complemento agente y nos quedaría la oración en pasiva a bird was seen in the park, es decir, un pájaro fue visto en el parque. ¿De acuerdo? Right, so last but not least, 3.4, otras consideraciones. En estas consideraciones simplemente quiero proporcionaros algunos truquitos, ¿vale? Algunas opciones para que tengáis en cuenta cuando vayáis a comprobar si vuestra oración pasiva está formada correctamente. Evidentemente el primer paso que tenéis que llevar a cabo es tratar de traducir la oración de de inglés, disculpad, a español. Si está bien traducida, si os suena bien y si tiene sentido, vais por buen camino. Pero también os quiero dar otro truquillo para comprobar si se ha formado bien la pasiva del verbo, que sería el siguiente.
Si en la activa el verbo se compone de una sola unidad, en la pasiva tendrá 2 unidades verbales y así sucesivamente. Es decir, si el verbo se componía de 2 unidades verbales, tendrá 3 y así sería de manera sucesiva, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí, example, right? My father has cleaned the smaller room this morning. ¿De acuerdo? Se trata de una oración activa. Mi padre ha limpiado la habitación pequeña esta mañana. Vamos a pasarla a pasiva, right? So, we've got the subject, which is my father. Then we've got the verb, que sería has cleaned, ¿de acuerdo? En este caso, en present perfect, ¿de acuerdo? Y luego tenemos the smaller room, que ha limpiado mi padre esta mañana. The smaller room, todo esto sería complemento directo. And then, last but not least, this morning, when, complemento circunstancial de tiempo, right? Por tanto, cuando pasamos esta oración a pasiva, tendríamos el complemento directo pasa al sujeto de la pasiva y sería, por tanto, the smaller room. Después tenemos nuestro verbo en present perfect, ¿de acuerdo? Que va a pasar de ser has cleaned a has been cleaned. Has been, que sería el present perfect del verbo to be, ¿de acuerdo? Y cleaned, el participio, ¿de acuerdo? En este caso regular, del verbo principal. So, has been cleaned, la habitación más pequeña ha sido limpiada. Seguimos. This morning, esta mañana. Y por último, nuestro complemento agente, que parte del sujeto de la oración activa, que sería mi padre, por tanto, por, by, my father. Es decir, la habitación más pequeña ha sido limpiada esta mañana por mi padre. Tenemos ahí nuestra oración pasiva. Y daos cuenta de lo que os he dicho, del truquito. Aquí tenemos 2 unidades verbales. El verbo está formado por has y cleaned, 2 unidades verbales, ¿vale? Sin embargo, cuando lo pasamos a pasiva, fijaos, tenemos has been cleaned, 3 unidades verbales, ha sido limpiado, ¿de acuerdo? Ese es el truco que podéis considerar. También recordad, como os he dicho, que es importante que traduzcáis para aseguraros de que la oración está correctamente formada. Right, so that's the end of this video. I hope you have enjoyed it, and I'll see you in the next video. Goodbye.